Bienvenidos a Economía en Breve, este es el programa número 4 del 14 de noviembre del 2016. Mi nombre es Mario Correa y esto es lo más relevante del acontecer económico. La frase de la semana es del gran escritor y poeta uruguayo Mario Benedetti, que él se refería a la vida, pero aplica perfectamente a las cosas de la economía. Él decía, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Pues tuvimos una muy mala semana para los mercados financieros, ya que, como pueden ver en esta gráfica, nuestro tipo de cambio perdió 1.77 pesos, el 9.3% durante la semana, terminando en 20.81 pesos por dólar en el mercado interbancario. Y esto es la depreciación más fuerte que hemos tenido prácticamente desde el 2009. En esta otra parte de la gráfica pueden ver la caída de 3.68% que tuvo en la semana la Bolsa Mexicana de Valores, quedando por debajo de los 45,000 puntos. Y en esta última gráfica puede verse el fuerte incremento que tuvieron las tasas de interés de los bonos M a 10 años, que son un indicador importante para el mercado financiero. Aumentaron 0.88 puntos porcentuales, terminando en 7.19%, nivel que no se observaba desde hace mucho tiempo y que es reflejo de la inquietud que prevaleció durante la semana en los mercados nacionales. Desde luego el nerviosismo observado en los mercados nacionales se debe al triunfo sorpresivo del señor Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. En esta gráfica puede verse cómo los republicanos ganaron la presidencia con 290 votos del colegio electoral, superando a los demócratas que solo tuvieron 228 votos. Pero los republicanos no solo ganaron la presidencia, sino que también tendrán el control de ambas cámaras. Aquí en este mapa se puede ver la Cámara de Senadores, mientras que en la siguiente que vemos aquí, vemos el número de representantes que habrá en la Cámara por parte de los republicanos, en ambos casos amplia mayoría. Es importante entender las razones del triunfo de los republicanos en esta elección, especialmente en la presidencia, porque el señor Trump es un extranjero al mundo político, es una persona que nunca había tenido un cargo de elección popular y nunca había tenido tampoco algún puesto militar, lo que es inusual para un presidente de los Estados Unidos. ¿Cuál es el mensaje que están dando los electores? El electorado parece expresar con Trump su castigo a la clase política y desde luego su decisión de cambiar el rumbo político que llevaban los demócratas, pasándoles la factura de sus, entre comillas, malas decisiones. Algo que hizo el señor Trump con gran eficiencia, al parecer, fue endosar a la señora Clinton todos los errores de los demócratas en lo particular y de la clase política en general. Una reflexión importante es la que vincula esta sorpresa que tuvimos ahora con el señor Trump a la que tuvimos en junio pasado con la salida de Inglaterra de la Unión Europea, con el Brexit. La falta de crecimiento económico implica falta de oportunidades para la gente. Esto desgasta a los líderes políticos y el electorado termina votando por un cambio, aunque a veces ese cambio termine siendo en la dirección contraria a la que se desea. El discurso populista y proteccionista, el decirle a la gente, hay que defender nuestros trabajos bloqueando a los extranjeros, suena bien y convence al electorado, pero las acciones de esta naturaleza terminan por dañar a la economía de un país y al final del día a la economía y al bienestar de las personas. Ahora bien, para tratar de determinar cuál va a ser el impacto que tenga el señor Trump sobre la economía de Estados Unidos y sobre la economía de México, hay que empezar por preguntarnos hasta dónde va a cumplir lo que prometió durante la campaña, ya que no es lo mismo estar en campaña que estar al frente de la Casa Blanca. Si Trump cumple todas las promesas que hizo durante la campaña, entonces sí, desafortunadamente vienen tiempos difíciles para la economía de México, para la economía de Estados Unidos y de hecho para la economía del mundo. No obstante, hay razones poderosas para pensar que esto no necesariamente ocurrirá. Por un lado, hay contrapesos políticos importantes al poder del presidente. Muchas de las propuestas de campaña requerirán que se cambien leyes en el Congreso, que si bien será dominado por los republicanos, no son un cheque en blanco y el señor Trump tiene fricciones importantes con los líderes republicanos. Déjenme contarles una anécdota interesante que escuché por ahí del presidente Dwight Eisenhower, general de 5 estrellas que fuera el comandante supremo de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial, y que a una orden suya se movilizaban miles de hombres sin chistar. Pues este poderosísimo hombre decía que nunca se había sentido tan impotente como cuando estuvo al frente de la Casa Blanca. Además de los contrapesos políticos está, sobre todo y tal vez sea mucho más importante, la realidad económica.
Los mercados y la economía no funcionan a la fuerza, y muchas de las propuestas que hizo el señor Trump durante su campaña van en contra de los propios intereses estadounidenses. Tomemos por ejemplo la amenaza de salirse del Tratado de Libre Comercio. Para empezar hay que notar que el planteamiento de la campaña suena que México es el único ganador con ese tratado y por lo mismo el que más tiene que perder. Pero Estados Unidos es un gran beneficiario de este tratado, solo que las razones de ello no siempre se explican y desde luego los votantes no siempre las entienden. Para tener una referencia, durante el 2015, México realizó importaciones de bienes a Estados Unidos por 187,000 millones de dólares. ¿Querrá Trump poner en riesgo todos estos negocios? Habría que preguntarse, ¿por qué todas las grandes armadoras estadounidenses han venido a México a instalar sus fábricas para producir partes y automóviles que posteriormente venden en Estados Unidos? La respuesta, simple y llana, es porque les conviene, así logran producir sus automóviles a menor costo y con mayor calidad. Habría que pensar, ¿qué pasaría si por una orden ejecutiva o un cambio en las leyes, las empresas armadoras tendrían que llevarse sus fábricas de México a Estados Unidos con el noble propósito de darle trabajo a los estadounidenses? Para empezar, esto generaría pérdidas muy cuantiosas para las empresas, que repercutirían en los precios de sus acciones, afectando a sus inversionistas, muchos de los cuales son ahorradores pequeños, la gente que tiene ahí invertido el dinero para su retiro, tendrían pérdidas importantes. Adicionalmente, esto encarecería considerablemente el precio de los coches que se venden en Estados Unidos y la gente tendría menos capacidad para comprarlos. Si este tipo de acciones se generalizara, el nivel de vida de los estadounidenses se reduciría dramáticamente al subir los precios de muchas de las cosas que consumen y que en buena parte vienen de países como México. La verdad es que no hace sentido y va en contra de los intereses estadounidenses el querer aplicar este tipo de medidas proteccionistas en industrias que están altamente integradas en sus procesos de producción, como pueden ser la industria automotriz y la industria aeroespacial, que representan la mayor parte del comercio que tenemos entre nuestros países. Lo que sí es previsible es que en aquellas industrias donde somos más bien competidores de las industrias estadounidenses, sí haya todo tipo de medidas proteccionistas. Hay que considerar también cuáles serán las prioridades dentro del gobierno de Trump, ya que muchas de las propuestas que sonaron mucho durante la campaña y que afectan específicamente a México, tal vez no sean las más relevantes dentro de su agenda de gobierno. Tomemos por ejemplo el caso del famoso muro que quiere construir. ¿Qué implicaciones podría tener esto para México? Pues bien, se menciona que el costo podría estar entre los 10,000 y los 25,000 millones de dólares, que Trump quiere que México pague. Para eso está amenazando con restringir de alguna forma las remesas, las transferencias que mandan los trabajadores a sus familias en México. Pero para ello tiene que cambiar algunas leyes, lo que le llevará tiempo y no está claro que sea efectivo, ya que lo que podría ocurrir es que en lugar de enviar estas transferencias de forma electrónica, se volverían a hacer a la antigüita, es decir, transportándose con personas a través de la frontera. Respecto a la deportación masiva de ilegales, esto sí tendría repercusiones muy importantes y significativas sobre nuestro país, especialmente en aquellas zonas y regiones de donde salieron estos trabajadores. Pero esto también tendría repercusiones negativas sobre Estados Unidos, ya que los empleadores de esta gente tendrían entonces que contratar estadounidenses, lo que aumentaría sus costos de producción y muy probablemente los precios de muchas de las cosas que consumen. En fin, podríamos estar platicando mucho de este tema, pero el punto que quiero hacer es que muchas de las propuestas de campaña que hizo el señor Trump no tienen sentido para los intereses estadounidenses y por lo mismo las acciones concretas que se tomen ya en su gobierno deberán ser mucho más limitadas. ¿Qué hacer ante este escenario? Pues antes que nada hay que reconocer que son cambios que están fuera de nuestro control y hay que tratar de adaptarnos de la forma más rápida posible. Como dijera algún célebre personaje, hay que tener serenidad y paciencia, porque es probable que experimentemos una elevada volatilidad en las próximas semanas y tal vez hasta que se defina con más precisión lo que querrá hacer el señor Trump. En este entorno es probable que nuestro tipo de cambio se mantenga bajo presión, a pesar de estar fuertemente subvaluado, esto es, que está demasiado alto en relación a los fundamentos que tiene la economía mexicana. También habría que esperar que las tasas de interés continúen aumentando y que la inflación empiece a acelerar un poco más debido a la depreciación que ha tenido el tipo de cambio. Una recomendación genérica que se puede hacer en este entorno es no especular, especialmente con el tipo de cambio, ya que en estos momentos hay mucha gente en un alto grado de nerviosismo tomando decisiones que pueden ser no las más afortunadas.
Si por ejemplo se tiene que hacer algún pago en dólares en alguna fecha futura, el tratar de encontrar el momento adecuado para realizar la compra de todos los dólares que se necesitan es cosa de adivinos y muy probablemente se pierda mucho dinero de esta forma. Lo que puede ser más razonable y útil es dividir el tiempo que les queda antes del pago en varios periodos de tiempo, digamos por lo menos 3 en este ejemplo, y comprar la proporción respectiva en cada periodo, en este caso una tercera parte. Mientras más periodos se tengan, mejor, ya que con esta estrategia se estaría comprando dólares al promedio que se observe, o a un nivel muy cercano al promedio que se observe en los mercados. Pasando a los indicadores de México, en esta semana conocimos la inflación del mes de octubre que, como puede verse en esta gráfica, continúa acelerando, alcanzando una tasa anual de 3.06%, superando la meta oficial de 3% por primera vez desde abril del 2015. La inflación del componente subyacente, que elimina aquellos precios que son más volátiles y afectados por temas estacionales, alcanzó 3.10% anual. Esta es la línea naranja de esta gráfica. Y el componente subyacente de mercancías, que es el que más rápido refleja el aumento que ha tenido el tipo de cambio, alcanzó una tasa anual de 3.97% y sigue con una tendencia ascendente. Es previsible que la inflación continúe acelerando en los próximos meses y el riesgo de que comiencen a observarse presiones más generalizadas sobre los precios está creciendo. El otro indicador relevante de la semana fue la producción industrial, que puede verse en esta gráfica donde hay fuertes vaivenes en los diferentes componentes. El total de la producción industrial se contrajo en septiembre 1.3% real anual. Cabe recordar que la producción industrial se ha visto afectada especialmente por lo que ocurre en dos de sus componentes. En primer lugar, la caída en la producción petrolera está afectando el renglón de la minería e empujando a la baja a la producción industrial. Y en segundo lugar, el componente de construcción de obra pesada, de obras de ingeniería civil, está siendo fuertemente afectado por la caída del gasto público. En el radar de las próximas semanas, siguen apareciendo nubarrones de volatilidad en los mercados financieros, como ya lo habíamos comentado. Especialmente atentos habrá que estar a lo que diga el señor Trump, a cuáles serán sus planes más concretos de acción ya durante su nuevo gobierno y quiénes serán las personas que lo integrarán. Mucha atención habrá que poner a quién podría ser su secretario del Tesoro y su secretario de Estado. En Estados Unidos habrá varios indicadores que serán relevantes para la Reserva Federal, comenzando por las ventas minoristas, la producción industrial y también los precios al consumidor del mes de octubre. En México tendremos una muy importante decisión de política monetaria por parte de Banco de México. Es muy probable que Banco de México suba las tasas de interés, quizás 75 puntos base. Todo ello para contrarrestar el riesgo que implica sobre la inflación la depreciación que ha tenido el tipo de cambio. Habrá que estar muy atentos a estos anuncios. Y con eso terminamos este cuarto programa de Economía en Breve, lo más relevante de la semana. Espero que les haya resultado de utilidad.